Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Martín Pizarno y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Digital Experience by Soho, un podcast sobre cómo lograr que el diseño y la tecnología impacten significativamente en las organizaciones, sus equipos, productos y clientes. Le hablamos a ustedes, gerentes y líderes de equipos digitales de alto desempeño. Si estás interesado en transformación digital y equipos de alto rendimiento, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. ¿Nos acompañas en esta experiencia? Comencemos. En este episodio hablaremos sobre cómo la innovación frugal puede transformar tu negocio y maximizar tus recursos. Y por eso invité a un especialista en la materia, literalmente el hombre que escribió el libro, a Cristian Granados, para que nos explique de qué tratan los 6 principios fundamentales de esta metodología y cómo, gracias al libro que ellos construyeron de Haz más con menos, han logrado transformar la forma en que las empresas generan y ven la innovación. Cristian, ¿Cómo estás, Martín? Muy buenos días y gracias por la invitación. muchas gracias por hacerte el tiempo y por sumarte a esta comunidad, a este podcast. Agradecemos mucho que nos des este pequeño espacio en tu ajetreada agenda. Déjame presentarte un poquito más y presentar un poco la temática para que la audiencia pueda conocerte. Cristian es investigador, profesor y autor especializado en innovación corporativa, frugal y emprendimiento. Ha trabajado con estudiantes de MBA, startups, empresas, en áreas de consultoría y educación ejecutiva, en temas de innovación e intraemprendimiento. Y ocupa cargos como director de innovación y cofundador de una startup de videojuegos, y sus investigaciones han sido publicadas en revistas como MIT Review y Stanford Review. Como si fuera poco todo lo que hablamos, además es recientemente un autor de un libro muy, muy interesante. Como le decía al principio, el libro es Haz más con menos. Muy recomendado, vayan a buscarlo, vamos a dejar los links en la descripción del episodio. Y es cofundador de la EGADE Innovation Community y director académico del programa ejecutivo de innovación Tech Beyond de la Tech de Monterrey. Cristian, ahora sí, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte aquí, gracias por sumarte. Y como siempre preguntamos, ¿algún otro dato que sientas que puedas tú contar a la audiencia para que te puedan conocer un poquito más a nivel personal, a nivel profesional? Bueno, que soy mexicano y transmitiendo desde la Ciudad de México. Excelente, excelente. Hemos tenido últimamente muchos mexicanos en el podcast. La verdad que agradecemos mucho que se puedan sumar. Además de que es un país que me fascina y la Ciudad de México es una ciudad que me encanta. Hay una cantidad de talento profesional y desarrollo tecnológico en México, por lo tanto estamos siempre buscando conectar más con ese ecosistema tan grande que tienen ahí en nuestros primos latinoamericanos. Bueno, Cristian, Totalmente. para empezar, una pregunta introductoria que probablemente en este caso sí es muy relevante decirlo, porque no creo que mucha gente haya escuchado el término de la manera que lo planteas tú, la innovación y frugal, que muchas veces se entendería como un oxímoron, ¿no? Como decir palabras que nunca, no sé si van juntas. La innovación normalmente es como gastemos plata. Entonces, ¿qué es innovación frugal? Claro. Mira, creo que lo dices muy bien, ¿no? El concepto es una forma de desmitificar que la innovación solamente ocurre con esta filosofía de hacer más con más, como tú dices, de gastar más plata. Y tenemos muchas veces esta filosofía porque cuando aprendemos de innovación, pues normalmente leemos estos libros, casos, artículos que provienen de Estados Unidos y de Europa o en parte de Asia. Y normalmente empezamos a pensar que innovación significa crear grandes tecnologías, grandes productos a través de procesos, desarrollos, equipos que gastan mucho, ¿no? Esta filosofía de hacer más con más. Ujú. Creo que cuando pensamos innovación y le decimos a la gente en quién piensas o en qué empresas, pues dirán Apple, Tesla, grandes startups de Estados Unidos, ¿no? Que normalmente pues gastan mucho dinero, queman mucho dinero, mucha plata para desarrollar productos con una filosofía de aumentar el valor a través de gastar muchísimo con productos que tengan muchas funcionalidades. Un iPhone, por ejemplo, pues tiene miles de funcionalidades, pero sabemos que en el transcurso de vida de un iPhone, pues solamente las personas utilizan el 3%. Sin embargo, pagamos por todo el producto, ¿no? No solamente por el 3% que utilizas. Entonces, dándole la vuelta un poco a eso, este concepto de innovación frugal lo que nos explica es cómo podemos crear mayor valor, pero utilizando menos recursos.
y por lo tanto al final desarrollando productos que sean accesibles, no abaratados. Es muy diferente la accesibilidad a lo abaratado. Un producto abaratado es de bajo costo, pero tiene un mal performance, un mal Ujú. funcionamiento, un mal rendimiento. Un producto caro es un producto que tiene un muy buen funcionamiento, pero pues gastas mucha plata para comprarlo y para desarrollarlo. Pero una innovación frugal pues es un producto novedoso que resuelve problemas importantes en los usuarios, agrega valor a donde ahí quiere el usuario, pero en su proceso se ha disminuido al máximo el uso de recursos, recursos materiales, financieros, humanos, etcétera, para que al final ese producto o ese servicio o esa tecnología pues sea más accesible para las personas. Entonces la innovación frugal es eso, es como hacer más, pero con menos, como crear productos que tengan mayor valor, pero a menor costo. Súper importante esa ecuación, ¿verdad? Porque no es, como decís, es hagamos cosas más baratas y no vemos para que sea más barato simplemente y de menos calidad y más escalable o más masivo. Esto tiene que ver con seguir produciendo calidad, seguir produciendo algo con tecnología, con verdadero valor agregado, ¿verdad? Que podríamos decir que cuando algo ya es masivo y escalable, va perdiendo ese valor agregado inicial que tenía con su idea. Pero ahora esto es, ok, bueno, ¿cómo construimos algo que sí pueda tener su grado de escalamiento, pero que no con eso pierda calidad? O pierda, y la calidad acá, y de lo que hemos conversado nosotros antes, Cristian, en las instancias que estuvimos para conversar, la calidad la entiendo como en la capacidad de resolver el problema de origen de manera correcta. No necesariamente la calidad como de la calidad de la materialidad, ¿verdad? La materialidad puede ser que sea de X o Y calidad, pero en realidad sigue resolviendo de manera correcta el problema que venía a resolver, ¿verdad? Y lo sigue resolviendo bien. Es- Sí, totalmente. La calidad se tiene que entender como dónde está el problema, qué Ujú. es por lo cual está dispuesto a pagar una persona, dónde está ese valor. Exacto. Muchas veces las startups o los departamentos de innovación, de experiencia, etcétera, pues a lo mejor empiezan a invertir en cosas donde no le está agregando el valor al usuario. ¿Por qué estamos invirtiendo en eso? Y esta filosofía nos invita a reflexionar de por qué estamos invirtiendo en esto si aquí no está el valor para este segmento. A lo mejor sí para otro segmento, pero tal vez no para este segmento. Entonces, esta filosofía nos ayuda como a enfocar nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestros lentes y decir, ok, aquí está el valor, ahí enfoquémonos. Y también rompe un poquito con esta filosofía a veces de las startups, o no solo las startups, también muchas empresas en las cuales queman dinero, ¿no? Si los inversores te dan dinero, pues tienes que gastarlo, tienes que quemarlo. Y muchas veces se quema en cosas que a lo mejor no está agregando valor. Esa filosofía no tiene sentido también en América Latina. Este es un libro escrito para América Latina, para países emergentes donde no tenemos capital de riesgo para quemarlo durante 2, 3 años y después volver a otra ronda de inversión y a otra ronda de inversión. Eso que dijiste es lo que más me ha resonado de lo que veníamos conversando, que es de los pocos libros que realmente están pensados para nuestro ecosistema. Porque claramente cuando uno va al modelo de startups, y yo lo he escuchado muchas veces, ¿no? El concepto del cash burn, ¿no? Como acá, ¿a qué Claro. ritmo estás quemando cash? Y en realidad es algo tan ajeno a la realidad latinoamericana. Es decir, ¿cómo voy a estar quemando dinero? ¿Cómo voy a estar simplemente mirando a ver con qué ritmo lo estoy quemando? Porque claro, es un indicador de qué tan rápido estás haciendo las cosas, a qué tan rápido estás moviendo, pero en realidad para Latinoamérica lo considero un pésimo indicador yo. Pero Claro. contame algún ejemplo, y no solo a mí, a la audiencia, sino sobre eh, porque a veces de repente puede resultar abstracto todavía. Yo tengo la ventaja de haber conversado y haber entendido antes y haber leído el libro, pero ¿qué sería un ejemplo de una innovación frugal? Claro. Hay muchísimos, seguramente en Chile tendrán, pero tal vez fintech en México. Hay muchísimas empresas que lo están haciendo más barato y más accesible el acceso a créditos, el acceso al sistema bancario. Por ejemplo, Clip. Clip es un pequeño, no sé si tenga también en Chile y en otras partes, una startup mexicana que lo está haciendo muy bien, que pensó que muchos pequeños negocios en México no tenían acceso a pagar con tarjeta de crédito, a recibir cobros con tarjeta de crédito y desarrolló un pequeño dispositivo Claro. que cobra muchísimo menos y también hace más accesible no solamente para el usuario, sino también para el negocio para recibirlo. Hay otros ejemplos como por ejemplo Embrace es una incubadora portátil, una incubadora para bebés.
Y creo que este es un ejemplo que resuena muy bien, porque normalmente las incubadoras en hospitales pueden costar miles de dólares y tienen muchas funcionalidades. Sin embargo, el valor de una incubadora es en mantener al niño caliente en una etapa en la cual debe terminar su maduración, Ujú. en casos no extremos, cuando no requiere de muchísimos más tratamientos el niño. Entonces, una incubadora en un hospital puede costar cientos de miles y Embrace es una pequeña funda que parece un abrazo, ¿no? Y lo hace de manera portátil, mantiene al niño en una temperatura adecuada, monitorea muy pocas variables a través de una aplicación y lo hace con menos del 1% del costo de una incubadora, Wow. utilizando también muchos menos recursos, es mucho menos barato, es portátil. También en su proceso de desarrollo pues gastaron muchísimo menos y además pues da la sensación de que pues es más como un abrazo de una mamá en vez de una incubadora pues fría, solitaria, etcétera. Mm, Ese es un gran ejemplo. Y también en el libro abrimos con Renault, con la estrategia de Renault de finales de los 90, inicios del 2000, cuando entra a América Latina. Y cómo Renault tenía esta filosofía europea de haz coches que tengan más, gastando más. Cuando ujú. entra a América Latina, pues ese tipo de productos no tenía sentido, ¿no? Tuvieron que rehacer su estrategia para desarrollar nuevos productos que pues agregaran más ahí donde al usuario latinoamericano le interesaba y desarrollaron coches como Dacia, perdón, como Kawit, ¿no? Que es un coche mucho más rendidor, 30% de las partes del auto son recicladas, es un 50 o más por ciento barato que los símiles que se tienen en ese momento de los coches de Renault en Europa. Y creo que dijiste y ahí estás dando la pista principal de lo que de lo que yo he leído, también he entendido la innovación frugal, que en realidad muchas veces es una innovación que lo que busca es, y dijiste la palabra, pero en nuestro léxico de repente es una palabra que no necesariamente siempre responde de la misma manera, que es accesible. Muchas veces accesible, al menos en el mundo del diseño y la tecnología, hace referencia a la accesibilidad desde el punto de vista del acercamiento a personas que tengan algún tipo de discapacidad o diferencias a través de sus aparatos sensitivos y que requieran, por lo tanto, adaptar los sistemas que uno está construyendo para que puedan ser usados por ellos también, aquellos que no tienen de repente los mismos sentidos activados o cuentan con alguna situación de base que les permite no les permite acceder de la forma normal que lo que está pensado el sistema, sino que requieren adaptarlo. Pero cuando hablas de accesible, en realidad, en este caso lo entiendo como un punto de vista como más desde del mercado, es decir, que cómo nosotros le permitimos hacer llegar estos productos a más personas, ¿verdad? Desde ese lugar lo accesible, es que llegue a más Sí, personas, eh, exacto. no solamente a las personas que de repente el producto no fue pensado en su originalidad, y que puedan ser usados por todos, pero sino que sea un producto que esté pensado para alguien diferente. Y creo que en su Claro. momento lo habíamos hablado, y un ejemplo que habíamos dicho de Chile, por ejemplo, era Fintual, que decía, o estas empresas que lograron hacer que la inversión en acciones, etcétera, sea para todos y sea por poco monto. Entonces, está bien, de repente mis chances de convertirme en millonario por hacer trading de acciones es muy baja, pero si yo quiero ahorrar para mí y con eso ahorrar de repente para mi vejez o y utilizar los medios de capital financiero, lo puedo hacer ahora a un costo que si no sería imposible para mí. Que es Claro. un 1%, 1,2% del costo de la inversión total. Que es mucho más Claro. barato de lo que sería de otra manera. Y eso sí, utilizan tecnología para poder permitir que se reduzcan los costos de entrada, básicamente. Claro, sí, sí, sí. Y teniendo en cuenta que en América Latina seguramente los números serán un poco diferentes en Chile, pero el 70%, dependiendo del país, 70-60% son base de la pirámide, o sea, son Exacto. personas que ganan menos de $400 al mes, en el Sí. mejor de los casos, ¿no? Para mantener una familia. Pues claro, hay muchísimos productos que no son accesibles. Los anteojos que estoy utilizando, por ejemplo, en México históricamente había una empresa, Devlin, que era un monopolio dentro de la venta de anteojos. Y al ser un monopolio, al también tener una serie de prácticas empresariales como tener un stock o con muchos anteojos en las instalaciones y en las tiendas,
eso incrementaba el valor y también porque sus proveedores eran los dos grandes monopolios globales de anteojos. Ben Frank, que también está en Chile, pues llegó y rompió con esta cadena, diseñando sus propios anteojos, haciendo menos, 20 diseños, haciendo también la logística de forma y su cadena de valores más bien digital, pero sí hay tiendas, pequeñas tiendas donde puedes acceder a probarte los anteojos y también eliminaron ciertos factores como tener un oftalmólogo en cada tienda, entre algunas otras cosas. Lo curioso en México, por ejemplo, es que puedes ver en una tienda Penn Frank, pues a personas de diferentes segmentos, ¿no? Desde base de la pirámide hasta personas de alto poder adquisitivo, lo cual es bastante interesante, ¿no? Ujú. Entonces la accesibilidad se entiende en eso, en cómo le das acceso a productos de muy buena calidad, no solo a la base de la pirámide, porque la innovación frugal no solo es para la base de la pirámide, para personas que menos tienen, sino puede ser absolutamente para todos. Y también incluso en el lujo estamos viendo cómo también se está mirando la accesibilidad o incluso también en la alta tecnología cómo se está aplicando la frugalidad. Un gran ejemplo es Falcon 9 de SpaceX, que a todas luces, y lo cuenta en la biografía, lo cuenta en la biografía de Elon Musk. Elon habla mucho de frugalidad, de cómo lograr solucionar estos grandes retos de la humanidad a través de utilizar menos recursos. Starlink, pues llevar internet a todo el mundo es un gran ejemplo. Falcon 9, que es originalmente el lanzamiento a cohetes, es extremadamente caro, ¿no? Puede costar cientos de millones de dólares, si no miles. Y a través de un proceso frugal, pues desarrollaron Falcon 9, que es reciclable, no es un cohete reciclable, antes no había cohetes reciclables, por lo tanto era mucho más caro. Y además, pues implementan una serie de cuestiones que lo hacen más sostenible, más accesible, y hoy en día, pues tienen el mercado, la mayoría del mercado global de lanzamiento de cohetes al espacio. Y Exacto. también muchos gobiernos que no tenían acceso empiezan Pudieran a acceder comprar el lanzamiento de a cohetes. lanzar, por ejemplo, recuerdo en Latinoamérica empezó a pasar muchos países que nunca habían podido tener un satélite, gracias al Exacto, Falcon 9 y a la innovación exacto, de SpaceX, pudieron empezar a lanzar satélites científicos, por ejemplo, y poder con eso exacto, empezar a sumar y acrecentar la capacidad que tienen de I más D, y con eso hacer crecer exacto. la calidad y la realidad del país. Entonces, definitivamente, y creo que todos los que nos están escuchando lo entenderán, esto es algo que es súper relevante para todos nosotros, ¿verdad? Y es una mentalidad, de repente, muy del día a día, ¿no? Para el latinoamericano, que es decir, obviamente tengo pocas cosas y me las tengo que arreglar con ellas, y tengo que ser creativo con esa cantidad de cosas que tengo. Pero si ya lo lleváramos ámbito corporativo, ¿verdad, Cristian? Y si lo lleváramos a pensarlo como en el día a día de las empresas, ¿cómo pueden empezar a generar las empresas una cultura de innovación frugal? ¿Qué es lo que diferencia? Porque ya de por sí generar una cultura de innovación, todos sabemos lo difícil que es, ¿verdad? Porque es Complicado. sacarnos del status quo. Entonces, ¿será esta una buena manera de cambiar o cómo fomentamos este pensamiento de las empresas? Claro, mira, lo primero que dices es bien cierto, ¿no? Crear una cultura cualquiera es bien complicado, ¿no? Pero hay que empezar también a entender qué es una cultura. Otra parte de mi expertise también es justamente esa, ¿no? Que a veces las empresas cuando deciden crear una cultura no saben qué es una cultura y les preguntas, estamos trabajando con una empresa global muy conocida y justamente pasaron por un proceso de crear una cultura a través de, pues, de la intervención con muchas campañas dentro de la empresa, de vamos a ser más innovadores, vamos a ser más sustentables, pero no pasaba nada después de años, ¿no? Había un cambio de lenguaje, pero no un cambio de comportamientos. Claro. Y hay que entender eso, que la cultura no se basa en lo que decimos, sino en lo que hacemos. Es un cambio de comportamientos, no un cambio de lenguaje. La pregunta es entonces, ¿cómo creamos nuevos comportamientos? Hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Pero uno de los más poderosos son los incentivos, los Ujú. KPIs, crear también lo que conocemos como los artefactos. Un artefacto, por ejemplo, lo que estamos utilizando en este momento es un artefacto digital. Si yo te dijera, oye, vamos a tener una videollamada, pero no tenemos un artefacto como esto, ¿cómo creamos una cultura de llamadas por Tal cual. Internet? No hay manera, No hay ¿cierto? manera. Hay un artefacto de por medio para hacerlo. Lo mismo para crear una cultura de innovación frugal. ¿Cuáles son los artefactos que nos permita hacer más con menos? Cada empresa puede tener diferentes, pueden ser artefactos digitales, artefactos físicos, artefactos de comunicación, o sea, cualquiera que nos permita de una forma sencilla, clara y transparente
generar comportamientos hacia aquello que queremos generar. Claro. Una manera muy sencilla es empezar por KPIs, ¿no? Ujú. Y un KPI puede ser, pues, el número hay KPIs de actividades, hay KPIs de impacto, y un KPI de actividad puede ser el número de proyectos de innovación el número de proyectos de innovación frugal, y también el impacto que eso está teniendo dentro de nuestro P&L, por ejemplo, ¿no? Dentro de nuestro portafolio Bien. de nuevos Ujú. productos. Entonces, de esa manera, estamos incentivando e influenciando a los colaboradores a que actúen de una manera. Y al final, esos líderes que nos escuchan deben de pensar que son arquitectos de las decisiones de las personas. Todos somos arquitectos. Incluso en este momento, Martín y yo estamos siendo, pues, arquitecto tal vez de las decisiones de las personas por lo que les estamos diciendo. Si hablamos sobre A, seguramente las personas la hagan sobre A. Si hablamos sobre B, lo mismo un líder. Depende de lo que tú construyas en la empresa, de esos artefactos, de la comunicación, de tu liderazgo, vas a influenciar. Ujú. El líder debe de pensar en que es un arquitecto de las decisiones de las personas. ¿Cómo podemos influenciar? A que actúen más hacia la innovación frugal. KPIs, por ejemplo. Construir artefactos que vayan ahí. Definir una estrategia, por ejemplo, muy clara con respecto a innovación frugal. Ujú. Hay empresas que dentro de su estrategia está claramente es Grupo Salinas en México. Grupo Salinas tiene Banco Azteca, Electra, TV Azteca, es uno de los grupos empresariales más grandes de México y claramente es muy frugal. Y su estrategia es, pues, llevar a la mayoría de mexicanos productos accesibles. Y han construido, pues, desde bancos, desde un retail, desde una cadena de televisión que claramente es frugal, porque su estrategia lo dice, y si la estrategia lo dice, pues existen recursos, KPIs, objetivos y gente alineada. Entonces, bueno, algunas ideas de cómo construir una cultura. Buenísimo. Y es verdad lo que está diciendo Chris al final. Y bueno, creo que no sé si fue Drucker que dijo la cultura se come la estrategia para el desayuno, ¿verdad? Claro, Y en claro, claro. realidad es lo que tenemos que pensar es a nivel más macro y a nivel, si esto es una definición que nosotros estamos dispuestos a tomar, que es, nos importa la innovación, pero además la queremos hacer de una tal determinada manera que lo que vamos a lograr nosotros es construir, resolver cosas de manera con pocos recursos, pero enfocados en hacerlos accesibles, ¿verdad? Que es diferente, probablemente vamos a decir, y no voy a traer a la luz el caso de Dior y Armani que salió ahora de que hacían realmente frugal sus carteras, pero las vendían relativamente caras, ¿no? Eso ya no sé si te Ok, enteraste, pero salió a la luz de que ok. descubrieron que Armani y Dior pagaban no sé, $57 por cada cartera, porque hacían una explotación de gente de una manera increíble, y las venden a 2.500. Entonces, eso ya no es innovación frugal, ¿verdad? Eso es otra cosa. Sí, Si sí, las y vendieran perdón, a Martín, 100, capaz que sería innovación frugal, pero... pueda. Aquí otra de las variables de la frugalidad es que está relacionada con la sustentabilidad, con temas de economía circular. Exacto. Entonces también sí, ok, puede ser más barato, pero de alguna manera estamos gastando menos recursos y teniendo un impacto positivo dentro del uso de recursos o no. Si te Exacto. dicen no, pues tal vez no es tan frugal, ¿no? Tal cual, tal cual. Y otro factor porque acá entró a mi mente como ingenieril al ruedo en un momento en la conversa y me quedé pensando, dije, si yo me juntara con mi COO, con mi Chief Operation Officer, me diría, Martín, esto es eficiencia, me estás queriendo vender la pomada, Ah, me estás queriendo venir que innovación, pero lo que me estás pidiendo es que haga claro. eficiencia, que reduzca costos y que siga haciendo lo mismo. Entonces, ¿qué de innovación tiene eso? ¿Cómo contrastamos la diferencia de cuándo algo es innovación frugal versus cuando estamos haciendo eficiencia operativa o excelencia operativa, como podrían llamar en otros Claro, lados? claro. Es que aquí hay que entender, creo que debemos entender y debemos de enfocarlo desde el punto de qué es la innovación. Y la innovación no es cómo hacemos pequeños cambios dentro de la operación para que eficientemos. No. La innovación es como salimos un poquito de la operación y entonces empezamos a repensar el futuro de la empresa. En un año, ¿qué voy a estar haciendo de nuevo? En dos, en tres, ¿no? Con una estrategia incluso de portafolio, ¿no? Ujú. De cosas a corto, mediano y largo plazo. Es decir, es construir como una organización alterna a lo que estamos haciendo hoy en día, y las empresas más exitosas lo hacen muy bien. Bimbo en México, por ejemplo, pues claramente se dedica a vender pan y lo hace muy bien a nivel global, pero sabe que en el futuro a lo mejor el consumo de pan, por muchas tendencias, así como lo están haciendo ahora, no tiene sentido. Entonces tiene todo un ecosistema de innovación alterno
que le permite explorar nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevas tecnologías, nuevos productos para crecer en el futuro, conforme su core tal vez empiece a caer. En ese sentido, entonces, la innovación frugal no es eficiencia, es muy diferente. La innovación frugal es cómo crezco en el futuro a través de una estrategia de introducir nuevos productos en el mercado, productos que hacen más con menos. Entonces Buenísimo. hay que separar la operación de la innovación. De lo contrario, no va a ocurrir, o si ocurre, pues va a ser algo muy incremental. Las personas, bueno, ¿cómo le cambio las chispas de chocolate al pastel? Claro. Pero pues eso no va a mover las agujas de la No, empresa. no. Pero es muy bueno lo que estás diciendo, porque, y es como, por más que de repente se puedan confundir y que probablemente haya mucho solapamiento de alguna de las actividades o artefactos o incluso de los KPIs, me explico, con la eficiencia operativa. Pero la diferencia principal es el foco. Y el foco es, la eficiencia siempre va a estar foco en el hoy, en lo que hoy es El nuestro hoy. negocio y en el Exacto. core de nuestro negocio. Exacto. Versus que la innovación va a estar enfocado en el nuevo negocio, en lo diferente, en lo que no Exacto. está actuando. Que sea frugal o que no, o sea, que apliquemos la frugalidad, muchas veces lo podría asemejar al concepto de decir, bueno, es como cuando vamos a manifiesto de Lean Startup, ¿no? Como de construyamos cosas de manera barata para probar y ver qué funciona, ¿verdad? Y no nos quedemos con esta idea de que el MVP tiene que ser algo súper atómico y re bien construido y con las mejores tecnologías, porque si no, no funciona. Que muchas veces pasa, ¿no? Que nos enamoramos del problema y queremos que sea algo muy bien hecho, sino que al revés es, el objetivo que estamos haciendo es cómo vamos iterando y probando cosas para pensar el negocio del mañana. Pero pensando, para que sea frugal, que no es menor lo que dijiste, porque eso podríamos decir, bueno, entonces es igual que el Lean Startup. No, la frugalidad también tiene un foco en que no solamente sea que iteremos rápido y barato, no solamente sea que vayamos haciendo innovación, sino que además tenemos que pensar en el impacto. Tiene que estar pensado con un impacto de decir cómo permito que más gente acceda a esto o cómo hago para disminuir mi impacto como empresa o mejorar la sociedad o reducir la capacidad que yo tengo de generar de O repente escalamos barato o también, o escalamos escalamos en barato. bajo costo, Ujú. claro. Lean Startup sin duda es algo que o sea, que está dentro de la filosofía de la frugalidad, porque nos enseña que podemos crear, pues sin tener que invertir demasiado en un inicio, ¿no? Y de hecho, el primer principio es iterar e involucrar, donde podemos utilizar todos estos conceptos de Lean, de Agile, de Design Thinking, Claro. etcétera, que nos enseñan que no tenemos que gastar muchísimo dinero para probar ideas, para ir construyendo y escalando rápido y barato y fracasar rápido y barato, como dice el mantra de estas filosofías, ¿no? El primer principio es justamente eso, ¿no? No hagas grandes inversiones por adelantado, como se le llama el diseño por adelantado, donde no sabes si va a tener sentido o no. Hace años fui director de innovación de una empresa y desarrollamos, curiosamente había una filosofía de frugalidad, aunque no en ese momento la teníamos clara, pero, y tampoco los métodos de innovación. Recuerdo en el 2008, 2009, yo creo que Chile era de los primeros países que hablaba de innovación. Yo leía en ese momento innovación, pero no me había especializado tanto, ¿no? Y recuerdo que en esta empresa se desarrolló un robot que supuestamente iba a estar en aulas, que iba a motivar el uso a motivar el que los niños aprendieran inglés, matemáticas, español a través de juegos, a través de videojuegos, etcétera. Y se desarrolló un robot donde claramente pues se diseñó esta tecnología por adelantado sin entender qué necesitaban los niños, dónde estaba el valor para los profesores, los alumnos, los papás, incluso Ujú. las escuelas. Y terminó siendo un producto pues tremendamente costoso, ¿no? Que costaba unos $3,000, que sí era muy bonito, pero era una tontería dentro de un aula, no tener un robot dentro de un aula para 30 niños, pues No. no tenía sentido, ¿no? Ujú. Hubiéramos empezado por un proceso de testeo muy rápido para ver si tenía sentido o no y seguramente hubiéramos terminado con algo mucho más accesible que pudieran utilizar las escuelas. Me hiciste acordar a eso, al ejemplo de One Laptop per Child, ¿no? De Negroponte. Claro, Que al final, increíblemente, era uno de los pocos, si no es el único, uno de los pocos países de donde prosperó fue en Uruguay, que fue un proyecto Estado muy, muy potente que se tomó.
donde se dio justamente el problema ese que decías. Llegaron la computadora, por más que era una computadora pensada para niños y que por lo tanto no es una computadora que uno diría, la compraría para mi casa y para trabajar, ¿verdad? Tiene muchas limitantes. Pero cuando la introdujeron, nadie supo qué hacer con eso. No era introducir un artefacto sin pensarlo. Y tuvieron que, eso llevó a reconstituir cómo estaban pensadas las aulas, cómo estaban pensados los planes, qué tipo de software tenía que tener. Y se generó todo una organización alrededor y con esto una dinámica muy loca de cómo realmente hacemos un cambio cultural. Porque al final fue eso, es un cambio cultural en el modelo educativo. La herramienta era Claro. simplemente una situación de resultado nada más. Em, pero bien potente lo que ya hace. Cristian, una pregunta más personal. Entonces, ¿qué te llevó a escribir un libro? ¿Por qué dijiste que un día tenías hey, ¿sabes qué? Tengo que traducir esto a, a un libro, a una serie de enseñanzas. ¿Cómo te diste cuenta? Bueno, vos y no me acuerdo el nombre de tu coautor, pero Jaideep Prabhu. Jaideep. Y Jaideep a decir, hey, tenemos que sentarnos y conversar y charlar y bajar estos aprendizajes. Claro. Muy interesante. Fíjate, yo estuve, somos cuatro autores, Jaideep, Felipe Simes, chileno por cierto, y Navi Raju. Los cuatro hemos vivido, estudiado, trabajado en países con filosofías de hacer más con más y países con hacer más con menos, ¿no? Países como Chile, México, países como India, Estados Unidos o India, Inglaterra, como el caso de Jaideep. En el 2019, en el TEC de Monterrey, iniciamos como un proceso de rediseño de algunos planes de estudios. Y yo lideraba un pequeño grupo de profesores donde estábamos repensando, ok, cómo deberíamos de enseñar innovación a nuestros estudiantes de América Latina. Enseñando innovación en el contexto donde hay pocos recursos, donde hay muchos problemas, hay muchos retos, el acceso a tecnología no es accesible, etcétera, etcétera. Y dimos con este gran concepto de innovación frugal que Jaideep ya había publicado años atrás, en una filosofía muy de startup y en una Ujú. filosofía también muy hacia la innovación social. Y cómo resolucionamos los grandes retos de la humanidad, etcétera, a través de la innovación frugal. Entonces invitamos a Jaideep en el 2019 a que nos coachara, nos ayudara para diseñar nosotros le llamamos aquí una semana de inmersión, donde los alumnos definen un reto de la base de la pirámide, diseñan un producto frugal, etcétera. Y nos hicimos muy buenos amigos, Jaideep y yo, y entonces me fui a hacer el postdoctorado con él a la Universidad de Cambridge, él está en la Universidad de Cambridge, y ahí pues empezamos a pensar cómo esta filosofía que nace en países emergentes, que nace con proyectos sociales, lo intentamos meter dentro de la corporación, dentro de una compañía en América Latina. Entonces en el libro hablamos de esto, de cómo esta filosofía que nace en países emergentes, en emprendedores sociales, la pueden utilizar compañías para hacer más con menos. ¿Y por qué dijimos compañías y no startups? Porque la compañía tiene el poder del escalamiento. Mm. Se acompaña del startup para tener grandes ideas incluso que pueden ser disruptivas, pero no tienen la capacidad de escalamiento. Las compañías son las que son capaces de introducir de una forma mucho más rápida porque ya tienen desarrollado las cadenas de valor. Y por eso justamente también la relación entre startup y corporativo, porque es más fácil la introducción de nuevas tecnologías o productos al mercado. Tal cual. Entonces el libro nace así, ¿no? Es un proceso también muy bonito en el cual pues tienes que escribir a cuatro manos entre diferentes personas, ¿no? Lidiar con muchas ideas. Y también es un proceso también no tan fácil de encontrar un editorial que te respalde, que esté en América Latina. Ya se ha lanzado en varios países, se lanza también en España, tiene muy buena distribución aquí en México. Pero bueno, no es fácil, ¿no? Encontrar un editorial que te apoye, Cien por ciento, en ese proceso. 100%. Los felicito porque de lo poco que sé es... La gente piensa que la parte más difícil de lanzar un libro es escribirlo. Y yo creo que a veces me lo cuestiono y digo, creo que es mucho más difícil poder distribuirlo y hacer que viva el libro a Claro. escribirlo. Escribirlo uno puede pasarse escribiendo libros, pero si no tienen que lo distribuya y le ayuda a producirlos es muy difícil. Así que Y después felicitaciones. llevar también, gracias, después también llevar la idea del libro, ¿no? Porque el libro, si está ahí, no se vende solo, ¿no? No No, se por consume supuesto, no solo. se consume solo, hay que, hay Hay que que hacer promocionarlo, mucha, hay que salir, que salir a hablar de promocionarlo. él.
Claro, lo que estamos haciendo aquí, lo que estuve haciendo en Exactamente, Chile. Y bueno, exactamente. ahora estoy en Perú en unos días, en Costa Rica, en Colombia, incluso en Estados Unidos, en varias partes de México, incluso en Europa. Entonces hay como una Te tienen de campaña para tour. promover la Estás idea. como, estás como las Me tienen bandas. de tour, Estás en el tour de me las tiene de bandas. tour. Exacto, mi decano me dice justamente que me tienen de artista de tour. Exactamente, exactamente. Chris, hay una pregunta que, porque siempre que traemos acá, tenemos gente que claramente cuando los presentamos y los mostramos, hablamos siempre por general de lo que ha sido nuestra carrera y de repente el que está recién empezando lo ve como algo muy lejano. Así que siempre me gusta hacer esta pregunta como para que todos sepan que este es un camino que todos podemos recorrer y que todos podemos avanzar. Entonces, la pregunta es, ¿sentís que hay algún, y lo pongo bien entre comillas, un big fail o esta situación donde de repente sentís que Mm, este fracaso o esta iteración de trabajo que hiciste te enseñó para poder llegar uf, a donde claro. estás hoy? 100%. Hace rato explicaba que fui director de innovación de una empresa, también fundé después un startup de videojuegos y ahí aprendí muchísimo. Todavía no había estudiado innovación, ¿no? A nivel profesional, quiero decir, pero se hablaba. El gobierno también hablaba mucho, empezaba todo, pues todo este boom de la innovación, del startup, pero en México se comía poco esos conceptos. Pero empezamos a hacerlo en esta compañía allá por el 2009, 2010, después el Startup 2011, etcétera, ¿no? Pero pues para ser sincero, ninguna de esas iniciativas funcionaron. ¿Por qué? Porque era una filosofía muy enfocada hacia la tecnología, hacia el desarrollo tecnológico, ¿no? El famoso technology push, el crea y empuja la tecnología. Ujú. El desarrollo del robot era claramente eso. Creamos una tecnología, intentamos empujar y no tenía sentido. No había esta filosofía también de tener a gente que pudiera acercarse al usuario, que pudiera entenderlo profundamente, diseñar productos que hicieran match o que hicieran clic con esas necesidades. Entonces sí fue un gran aprendizaje y justo por eso después me especialicé a nivel profesional en temas de innovación, porque los proyectos de la empresa donde trabajaba, pues ninguno había tenido éxito, ¿no? Y en ese momento no tenía lentes para mirar por qué no estaban teniendo éxito. Normalmente le podías echar la culpa, es que no estamos haciendo demasiado marketing, Claro. es que se diseñó, es que la tecnología tiene este problema, ¿no? Pero nunca desde la mirada del usuario, ¿no? Nunca desde la mirada de la frugalidad, desde los métodos ágiles, etcétera, ¿no? Y también con la startup, pues lo mismo, ¿no? Creo que también no teníamos muchas de las herramientas que nos permitieran entender, diseñar, lanzar, escalar. Y bueno, fueron grandes aprendizajes. Después, cuando empecé a estudiar, me mudé a Europa durante 7 años y allí estudié, trabajé, etcétera. Y fue un gran aprendizaje porque yo veía en retrospectiva si hubiéramos hecho esto, ¿no? Si hubiéramos Claro, con el conocido diario del esto. lunes, todas las decisiones son más fáciles, pero en el momento, Claro, claro, por ejemplo, ¿no? Y el tema del fracaso es algo que a mí me motiva mucho, ¿no? Leo mucho al respecto, a nivel no solamente técnico, sino también filosófico, incluso de novela. Puedo recomendar algunas novelas y libros, wow, a ver, ¿sí? Por ejemplo, Mañana, Mañana y Mañana, Tomorrow, Tomorrow and Tomorrow, es una novela maravillosa que wow, habla de este viaje de tres emprendedores en Estados Unidos que deciden crear una startup de videojuegos. Una novela bellísima, pero que habla también de estos fracasos, de la amistad, del amor y todo lo que inmiscuye la creación de algo novedoso, ¿no? me encantó. Pero en una novela, es una novela maravillosa, ¿eh? Mañana, mañana y mañana. También ha Mañana, ganado mañana y muchos mañana. premios La voy como a buscar. Mañana, mañana y mañana. Buenísima. Y leo mucho sobre estoicismo. Ojalá me hubiera llegado mucho antes la filosofía de los estoicos. Amén. Amén a eso. Amén. Ahora estoy leyendo uno que se llama The Obstacle is the Way, Oh, el de Ryan obstáculo Holiday. Estoy de leyendo Ryan Ego, Holiday, Ego is the Enemy. Y Diego es is un the baño de Enemy. realidad para todos los días, la verdad. Claro, claro, y son filosofías que la verdad te llegan, le puede llegar a cualquiera y que cuando cometes un error, ¿no? O está un obstáculo ahí en el camino, pues debes de tomarlo, aprenderlo. No hay manera de esquivarlo, ¿no? El obstáculo es el camino, se tiene que volver en Exactamente, el camino. exactamente. Claro, Bueno, después cuando estás en el día a día, a lo mejor estos obstáculos y problemas son difíciles de sí. entender o de tomar porque si no tienes lentes que te permitan mirarlo, Yo, pierdes ese aprendizaje. pero yo creo que eso, el punto que estás diciendo hoy.
siguiendo el ejemplo de Ben and Frank, y lo que me gusta de estas metodologías es que hacen accesibles esos lentes, porque finalmente esos lentes antes, de repente solo los podías tener con la experiencia, ¿no? Con haberte golpeado y haber tenido Claro, golpes y claro, claro, avanzado, claro. etcétera. Entonces, creo que es muy bueno poder tener estas instancias de darse el tiempo de leer estos aprendizajes que si uno los toma a conciencia, le permiten tener nuevos lentes sobre la realidad y nuevos lentes sobre lo que le está pasando. Nuevos lentes sobre su empresa, sobre su trabajo, sobre su familia, lo que sea. Pero esos lentes es muy importante ponérselos, pero animarse a ponérselos. Y eso Claro, implica claro. trabajar en uno mismo, que es la parte difícil. Justo, justo creo que aquí voy a hacer un comercial de los que investigamos, ¿no? Y los que investigamos siempre para mí, yo he dicho, pues nosotros hacemos lentes que te permitan mirar la realidad, ¿no? Si yo no te diera los lentes de la frugalidad, ¿cómo entiendes? Si te los ponen, Exactamente, mira, pero exactamente. estos lentes los tenemos que diseñar desde la investigación, ¿no? De construir estos enfoques que te permitan mirar la realidad de una manera u otra manera. Tal cual. Esa es nuestra, como decimos en México, nuestra chamba, esa es construir lentes poderosos que a un líder le permita mirar un reto, una realidad, un proyecto de una manera distinta y que tenga sentido de futuro, no solamente de lo que pasó, sino qué voy a hacer con esto para que tenga sentido dentro de mi contexto empresarial. Tal cual. Para cerrar, Chris, y teniendo en cuenta que tú tienes experiencia en el mundo startup, te va a hacer todo el sentido de esto, pero tenemos una sección que le llamamos el 3x3, que está inspirado ¿Ok? en los elevator pitch, y la idea es que tengamos que darle a este gerente, este líder o este profesional, tres consejos que en tu experiencia son claves para adoptar la innovación frugal. Y obviamente Ok. en 3 minutos. Entre tres consejos. Muy bien. El primero, evita estar brincando entre ideas y conceptos. Enfócate. A lo mejor en este momento estás escuchando de innovación frugal, ayer escuchaste de Deep Tech y antier escuchaste de innovación basada en ciencia. Lo peor que puedes hacer es intentar todo. Enfócate. Una cosa a la vez. Enfoque es súper importante. El segundo concepto es la frugalidad no ocurre solamente porque le digas a las personas que hay que ser frugales. Hay que construir un ecosistema de frugalidad. Una estrategia muy clara, equipos muy claros, KPIs muy claros, objetivos muy claros, un mercado que quieres atacar, necesidades muy específicas, pero debe de estar alterno a la operación cotidiana. Una cosa es la operación y tu trabajo como líder máximo de una organización no es estar atento a la operación. Tu trabajo más importante es ver qué va a hacer mañana, cómo va a evolucionar mañana la empresa. La innovación frugal puede ser una manera. Tienes que construir las capacidades para que eso suceda. Y tercero, lee. Para mí, y le dijiste muy importante, ¿no? Sin la lectura no tenemos lentes y sin lentes nos quedamos desnudos ante los retos que tenemos día a día. ¿Cómo analizo un reto, un problema, si no tengo lentes? Con mis estudiantes, ya sea del MBA o a veces en educación ejecutiva en empresas, a veces les hago la broma de, está este problema sin explicar absolutamente nada. Y analizan el problema y como no tienen lentes, no saben qué hacer con el problema. Cuando das unos lentes o provees distintos lentes, inmediatamente hay este aha moment. Claro, tuvo que hacer esto, esto, esto y esto. ¿Cómo tenemos lentes? Leyendo. Lean. Lean de todo. Novela, ciencia ficción, economía, política, negocios, psicología. Lean. Serían los tres consejos. Está bueno porque en realidad hay que tener foco en el hacer, pero los lentes hay que tener la mayor cantidad de lentes posible. Yo coincido contigo. Hay que leer de todo, pero hay que hacerse enfocado en el hacer. ¿Me explico? En el hacer sí uno tiene que estar Claro. enfocado. Tiene que ser claro. Chris, la verdad, un placer. Llegamos al final del episodio. Gracias mil por estar acá, por sumarte, por venir a conversar con nosotros y traer estos conceptos que creo que son claves para construir el mundo del mañana, así te lo digo. Así que muchas gracias por sumarte. Y la pregunta de rigor, si la gente te quiere contactar, si quiere saber más de vos, ¿por dónde te busca? Sí. Estoy en LinkedIn, Cristian Granados, Cristian sin H, y en Twitter igual Cris Granados, con doble S al final, Cris Granados. Perfecto. Así me pueden encontrar. También cristian.granados@tech.mx, ts.mx. Y bueno, encantado de escucharlos,
de responder cuestiones o lo que sea. Y muchas gracias nuevamente, Chris, por sumarte. No, hombre, encantado siempre de trabajar con Chile, de hablar con gente chilena y ahora estoy más con varios proyectos con Chile, con la Universidad de los Andes y algunas otras. Excelente. Esperamos que cuando la próxima vez que vengas te vamos a llevar y traerte Seguro, en un episodio en vivo. seguro, seguro. Bueno, pues nada, muchísimas A gracias. ti. Llegamos al final del episodio. Pero antes, si tienes comentarios o si te quieres poner en contacto con nosotros, puedes hacerlo en hola@soho.cl o seguirnos en nuestro LinkedIn en @sohohumantech. Soy Martín Pizerno y agradezco a Delphi Sioan y Salva Luca en el equipo de producción y a Fede Ferreira en la edición. Y recuerda que si te gusta este podcast, te puedes suscribir y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Nos escuchamos en un nuevo Digital Experience. Sayonara.